Ya lo dijo David Caviedes alguna vez. Yo Chuchaki jugaba mejor que estos 11 malos. ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos todos a un nuevo video de lo que es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. El día de hoy estamos con los partidos del grupo E, en el que voy a poner primero el partido de Ecuador, a pesar de que fue el segundo de este grupo, por temas de que es mi selección, de que quiero dar la cara y de que quiero desahogarme y desquitarme con varios miembros de la selección ecuatoriana. No solo jugadores, sino cuerpo técnico. Y es que el día de ayer la selección ecuatoriana de fútbol empató con un 0-0 con la selección de Curazao. Una selección de un país que tiene menos de 150,000 habitantes, menos habitantes que la ciudad donde yo resido. Una selección cuya mayor parte de sus jugadores juegan en la segunda división de la liga holandesa, que son tremendamente malos, pero que el día de ayer Ecuador jugó un partido aún peor. La selección ecuatoriana de fútbol de Sebastián Becasese formó con Hernán Galíndez en el arco, un trío de centrales donde ya vimos la primera barbaridad de Sebastián Becasese, Piero Hincapié, William Pacho y Alan Franco como defensa central, dejando a Shell Ordóñez en la banca. Jordi Alcíbar fue el pivote de la selección ecuatoriana. Jordi Alcíbar, uno de los jugadores más malos que han visto mis ojos, fue el encargado de dirigir desde atrás la selección ecuatoriana. En duda de mediocampistas fue Moisés Caicedo y Pedro Vite. John Yeboah fue el carrilero por derecha o el extremo por derecha, Pervis Estupiñán el carrilero o el intento de extremo por izquierda, y Jenner Valencia y Gonzalo Plata salieron como el dúo de puntas en este partido. Mientras que la selección de Curazao, cuyo entrenador Dick Advocaat, que hasta 7 días cuando enfrentó por primera vez a Alemania y salió perdiendo 7-1, ya vaticinó que iba a parquear uno de los autobuses más grandes de toda la historia del fútbol, ya le dejó saber a la selección ecuatoriana que los iba a esperar atrás y formó con una 5-4-1 con Eloy Room en el arco, un Eloy Room en el arco que hoy hizo 15 atajadas, de las cuales 13 de esas le patearon directamente al cuerpo, pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más de eso. Los 5 defensores, el defensor por derecha fue Joshua Brené. Los 3 defensas centrales fueron Cheryl Floranus, Armando Obispo y Julien Gary. El lateral por izquierda fue Deveron Fonville. El carrilero por izquierda fue el señor Juninho Bacuna. El carrilero por derecha fue Tahiri Chong. El dúo de mediocampistas fue el señor Leandro Bacuna y el señor Libano Comenense. Y el delantero centro fue el señor Jürgen Locat. Bien, yo creo que no voy a repasar tanto el partido de forma lineal, sino de manera general. Y es que desde el inicio del partido sabíamos lo que teníamos que hacer. Sabíamos que teníamos una selección que nos iba a parquear el autobús enfrente. Sabíamos que íbamos a tener una selección la cual quería firmarnos el empate, y sabíamos que teníamos una selección a la cual nos iban a complicar mucho la vida. Como ya lo dije, el técnico de la selección de Curazao advirtió, dijo públicamente en rueda de prensa que nos iba a parquear el autobús, que nos iba a esperar atrás, y eso es lo que hizo. Que desde el minuto 1 Ecuador tenía más la posesión, recuperaba bien, pero presentó uno de los peores fútboles que hayamos visto. La selección ecuatoriana de fútbol, desde que Sebastián Becasese asumió como director técnico de la selección, siempre mostró ser una selección que prefería ser más defensiva, jugar al contragolpe y con poca idea de juego directo, con poca creación de juego por el centro, con poca creación de juego por el mediocampo. Y el día de ayer, si bien Ecuador suele jugar así, nos mostraron un abuso de esto, siendo que te encontrabas jugando un partido el cual tenías que ganar, el cual, para ver si pasabas como mejor terceros, teniendo en cuenta que podías empatar con Alemania, cosa que ahora ya no puedes, debía tal vez no golear a Curazao. Obviamente que eso le convenía, pero siendo honestos, yo no esperaba que Ecuador golee a Curazao, que le meta un 5-0, un 3-0. Yo pensé un 2-0, todo bien, todo tranquilo, y la verdad es que no. Vimos un cuadro ecuatoriano que durante todo el primer tiempo se encontraba bastante descolocado tácticamente, un cuadro ecuatoriano que se le complicaba muchísimo por el centro, un cuadro ecuatoriano que comenzó a recurrir o a los ataques por la banda o a los pelotazos, y en el minuto 2 del partido tuvimos la primera ocasión clara de gol, donde Jenner Valencia, tras un pelotazo, se escapa solo frente al arco, se queda solo delante del portero y decirle tirarle el balón al cuerpo. Primera tajada para un arquero que después los jugadores de la selección ecuatoriana lo convertirían en figura de lo tan mal que jugaron, porque no, realmente el arquero de la selección de Curazao no fue figura. Los jugadores de Ecuador lo volvieron una figura.
No puede ser posible que hagas 15 tiros al arco y que de los 15, 13 los patees al cuerpo. De las 15 atajadas, el señor Room solo se tiró en 2 ocasiones. El resto todas las recibió completamente de pie. Y después del tiro de Ener Valencia comenzaron a hallar tiros de Gonzalo Plata por la banda derecha. Par de bombazos de Moisés Caicedo tanto en el primer como segundo tiempo por el centro del campo. Tiros bombazos, tiros fuertes que ya sabemos que tiene Moisés Caicedo, pero ambos fueron directamente a donde estaba posicionado el arquero. Tiros de John Yeboah, palos de John Yeboah. Un Ecuador que se acercaba al segundo tiempo bajando una marcha. En los primeros 20 minutos tuvo 5 ocasiones de gol y que después de eso, después fue el cooling break, bajaron un poco la marcha, jugaron chance más tranquilos hasta llegar al segundo tiempo. Y un Ecuador que estaba haciendo un papelón futbolístico y que no mejoró mucho, ya que en el segundo tiempo salieron nuevamente a volver a correr, nuevamente con la intensidad en cuanto a las recuperaciones, pero no en cuanto a la creación. Durante todo el partido, la selección ecuatoriana jugaba al pase lateral. Recibían el balón, comenzaba a subir todo el bloque y cuando medio se les acercaba un jugador de Curazao, pase a los centrales. ¿Y qué hacen los centrales? En vez de o intentar pegar un bombazo o pasar pase lateral. Pacho se la pasa Hincapié. Hincapié se la pasa Estupiñán. Estupiñán se la regresa a Hincapié. Hincapié se la regresa a Pacho. Pacho se la pasa a Lanfranco. Solo pases laterales entre los jugadores de la defensa. Eso hasta esperar un espacio lo suficientemente largo como para mandar el pelotazo y buscar el gol. Y los únicos jugadores que realmente estaban intentando llegar al área eran nuestras bandas, nuestros jugadores por los lados. Pero es Estupiñán, Piero Hincapié, Gonzalo Plata y John Yeboah. Pero ¿cuál es el problema? Que John Yeboah llegaba muy solo por la banda derecha a atacar y entre esas, aún así, cuando Gonzalo Plata bajaba a ayudarlo a tirar paredes, complicaba mucho ingresar por lo que era el área derecha del campo. Mientras que por la izquierda llegábamos a tener hasta 3 jugadores en ataque. El señor Piero Hincapié, el señor Elvis Estupiñán e incluso Ener Valencia, que jugaba medio centrado, tirado a la izquierda. Pero ¿cuál era el problema? Que cuando Piero Hincapié ascendía conjunto a Elvis Estupiñán, en vez de intentar filtrar un pase al centro, se la pasaban entre ellos dos, no lograban encontrar maneras de construir juego por el medio y o regresaban el balón o pegaban un centro absurdo, un centro pobre. Ecuador no es una selección que puede jugar a los centros porque no tenemos un gran rematador de área. Tenemos a Ener Valencia, que es un tipo de 1,70 m con 50 años, que con cualquier pareja de centrales medio alta no te va a poder cabecear tranquilo. Y no solo eso, porque Ener Valencia el día de ayer tuvo 3 cabezazos y los 3 cabezazos fueron a las manos del portero. Y tuvimos también un Moisés Caicedo, campeón del mundo con el Chelsea, campeón de la Conference League con el Chelsea, laureado por todos los equipos de Europa como uno de los mejores mediocampistas pivotes del mundo, uno de los mejores creadores de juego y a la vez recuperadores del mundo. Un jugador que en teoría por los papeles debería ser el motor de esta selección y que se dejó opacar por Pedro Vite. Pedro Vite en los 2 partidos del Mundial de Ecuador ha sido mejor jugador que Moisés Caicedo y ha intentado crear más fuego por el centro del campo que Moisés Caicedo, pero no puede ser posible que no hayas generado ni un solo ataque por el centro del campo, no hayas logrado ingresar al área rival de Curazao por el centro del campo teniendo a tantos jugadores en élite del fútbol. Una selección ecuatoriana que después del segundo cooling break se veía ya demasiado desesperada, intentando buscar el gol de todas las maneras posibles. Un Ener Valencia que alrededor, cerca del minuto 90, tras un pase filtrado increíble de Pérez Estupiñán, se queda nuevamente solo frente al arco y patea directamente afuera. Esto ya ni siquiera fue una atajada, sino que directamente Ener Valencia, quedándose por delante de los 3 centrales de Curazao en un mano a mano con el portero, patea fuera. En vez de pasarla, en vez de intentar algo diferente, la mandó a la Ener Valencia, que ya no le da para ser el delantero centro de la selección, que no le daba desde ese tiempo, pero que incluso en tu primer partido con Costa de Marfil ya debiste haber dicho hasta aquí, suficiente, vamos a meter a Jeremy Arévalo, al jovencito que está rompiéndola en el Stuttgart, porque a Ener Valencia ya no le da para ser titular en esta Copa del Mundo. Y no solo eso, sino que el día de hoy, a pesar de que viste que Ener Valencia se encontraba totalmente errático de cara al arco, totalmente muerto, no le diste ni un solo minuto a Arévalo y lo dejaste a Ener Valencia jugando los 90 minutos. Esto es una vergüenza. ¿Cómo puede ser que el señor Sebastián Becasese del
la escuela de Sampaoli no le dé la cabeza para entender que tu delantero centro no le está dando, no le dio en el partido anterior, no le está dando en este y tú necesitas llevarte los 3 puntos en este partido. ¿Cómo puede ser que pongas a Alan Franco en todas las posiciones? Porque Alan Franco a mí me parece un jugador bastante bueno cuando juega de mediocampista, pero no, lo pones como lateral derecho, lo pones como extremo derecho, lo pones como defensa central y no lo pones en el centro del campo. ¿Cómo puede ser que banquees a Joel Ordóñez, que hizo mejor partido contra Costa de Marfil, que Pierre Hincapié? Una completa vergüenza de técnico, una completa vergüenza de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del señor Francisco Ega, que es un presidente totalmente mediocre, que tiene una selección construida para que Independiente del Valle pueda vender a jugadores a Europa. Y todo bien con eso porque nos ha dado muchas estrellas, como lo son Pierre Hincapié, como lo son Moisés Caicedo, William Pacho, pero que esas estrellas el día de hoy estaban completamente desaparecidas. Primeramente, todas desaparecidas. Y segundo, que el día de hoy saliste con Jordi Alcibar titular, que yo honestamente creo que tienen alguna venta medio cerrada y que ojalá se les haya cagado ayer por haberlo puesto titular, porque no puedes darle la titularidad a Jordi Alcibar, porque Jordi Alcibar ni siquiera debería estar convocado en esta selección. No puede ser un jugador de talla mundialista. En ese lugar hubieses puesto a Alan Franco para que juegue donde él mejor suele hacer, lo que es en el medio del campo, y hubieses puesto a Joel Ordóñez como uno de los centrales. Y metiste los típicos cambios de siempre. Ángelo Preciado, que ya no corre lo que corría antes y que era lo único por lo cual era jugador de selección, que era porque corría. Metiste a Kevin Rodríguez a intentar que te cambie el partido. Metiste a Jordi Caicedo al final, al minuto 89, a ver si algo podía hacer. Y te digo algo, Jordi Caicedo hizo mucho más que en el Valencia y jugó, ¿cuánto? 5 minutos. Y esto también es culpa un poco... A ver, no voy a culpar al público externo, no voy a culpar a influencers o a personas del fútbol que nos tenían mucha esperanza. Personas, influencers que saben muchísimo de fútbol, como el señor Davos Eneise, La Cobra, personas del mundo periodístico deportivo, como lo puede ser el Pollo Villolo, Gastón Edul, o incluso jugadores de fútbol, como lo puede ser Cucurella, como lo puede ser Messi, como lo puede ser Gavi, como lo puede ser Bellingham, porque son jugadores que saben, los jugadores que tiene Ecuador, que saben la plantilla que tiene Ecuador y saben lo complicado que le puede hacer la vida a una selección grande de Ecuador. ¿Cuál es el problema? Que Ecuador subestimó a Costa de Marfil y por eso perdimos, y Ecuador subestimó a Curazao y por eso hoy empatamos con un sabor a derrota. A mí me parece que el día de hoy pensaban que el partido estaba tan ganado con Curazao que por eso lo metieron a Jordi Alcibar, porque dijeron, con Jordi Alcibar igual vamos a ganar, así se luce un poco, es lo de menos. Y la verdad es que Jordi Alcibar hoy se fue con una amarilla estúpida y no hizo nada más en los 45 minutos que jugó. Alan Franco pidió que lo cambien porque vio que estaba haciendo huevada jugando como central. Pero después tenemos a Francisco Egas, a Bocha Deportes, otro vendehumo de categoría. Bocha es un influencer ecuatoriano, al cual yo quiero mucho, pero es un vendehumo. Yo no sé si recibirá sponsor de la federación, pero que no habla de los problemas de la selección ecuatoriana. Y sobre todo, el vendehumazo de Sebastián Becasese, que siempre que nos da resultados como este, sale a decir lo mismo, y que ayer, por supuesto, dijo lo mismo. Tuvimos el balón, tuvimos la posesión, pateamos 15 veces al arco, el fútbol fue injusto con nosotros, lo dimos todo, lo hicimos todo, somos víctimas, justo a nosotros no nos salió. ¿Cómo quieres que te salga? Si de los 15 tiros que fueron al arco, porque hiciste 27, pero 15 de esos fueron al arco, 13 fueron a las manos del portero. ¿Cómo quieres que nos salga si es que cuando la selección contraria, cuando la selección rival está descolocada, la trajiste a tu área, que llegaste a hacer que Curazao vaya a tu área, en vez de buscar el juego directo, el juego por, ya sea por las bandas o por el centro, pero las transiciones rápidas, buscarle la sorpresa a la selección rival? Alguna vez lo dijo mi padre, y mucha razón tiene, el fútbol es de sorpresa. El fútbol ves de ver al jugador que está descolocado y de ahí tirarle el balón, pero no, cuando la selección rival está descolocada, ¿qué haces? Pase lateral, pase lateral, pase lateral. Y no es que lo hicieron solo en el primer tiempo o en los primeros minutos del segundo tiempo. Vimos este juego minuto 89, la recibe Moisés Caicedo, está
toda la plantilla adelante, todos, y juega para atrás con Hernán Galíndez. ¿Cómo puedes hacer eso siendo un mediocampista tan aclamado por todo el mundo? ¿Cómo puedes decidir que en minuto 89 lo mejor que puedes hacer es jugar pase atrás con el arquero cuando necesitas llevarte los 3 puntos? En 2022 a Ecuador le dio pena porque era una selección joven que llevaba a la Copa del Mundo y que por mala suerte, por temas del fútbol nos fuimos eliminados, pero esta vez no, esta vez nos da rabia porque siguen cometiendo los mismos o peores errores, porque llegas con mejor selección y peor fútbol. No puede ser que minuto 90 la reciba Piero Hincapié y en vez de intentar tirar un centro desesperado, te quedes pensando qué hacer y venga un jugador de Curazao a presionarte tanto así que tengas que despejarla y la despejas hacia tu área, dándoles un saque lateral. Eso, muchachos, perdónenme, pero es pechofriismo, es poca creatividad, es un montón de problemas que la selección ecuatoriana de fútbol vino arrastrando sobre toda la eliminatoria, sobre todos sus partidos amistosos, la falta de creación de juego. Y el día de hoy la selección ecuatoriana queda con un solo punto en esta Copa del Mundo, sin goles por lo pronto en la Copa del Mundo. Curazao tiene más goles que nosotros en esta Copa del Mundo, y si quiere ver si es que podemos aspirar a algo, tenemos que sí ganarle a Alemania. Cuando pudiste haberle ganado a Costa de Marfil, si hacías las cosas bien, tal vez por falta de suerte, lo que quieras, pudiste haber ganado. Cuando debiste, no pudiste, debiste haber ganado este partido obligatoriamente, y tal vez hubieras llegado al último partido con un shock emocional viendo que tal vez le puedes ganar a una Alemania que probablemente te vaya a poner suplentes, y ahora no es que tal vez puedes, es que debes ganarle a Alemania, que sí te va a poner suplentes, pero llega un Ecuador totalmente cabizbaja, totalmente decepcionada, y que honestamente yo no creo que le ganen a Alemania. Yo creo que pueden firmar el empate, pueden conseguir el empate. Y si le llegas a ganar a Alemania, y si te llegas a clasificar como mejor tercero, te vas a ir con una selección muy potente, sí o sí. No les sorprenda que en 16avos de final nos toque contra Francia y nos metan un baile. Y mientras por el otro lado, la selección de Alemania le ganaba en un 2-1 a la selección de Costa de Marfil, por un partido mucho más igualado de lo que nos pinta el marcador. Vamos a repasar rápidamente las formaciones porque hay bastante que hablar de este partido, ¿no? Alemania formó con Manuel Neuer en el arco, Joshua Kimmich como lateral derecho, Jonathan Tah y Slotterbeck como la pareja de centrales, Nathaniel Brown como lateral por izquierda, Pavlovic y Félix Mecha como la pareja de pivotes, Florian Wirtz como extremo por izquierda, Leroy Sané como extremo por derecha, Yamal Musiala como el enganche y Kai Havertz como el delantero centro. Mientras que Costa de Marfil formó con Yahya Fofana en el arco, Wilfred Singo como lateral derecho, Oldion Kosounu y Emmanuel Abadou como la pareja centrales, Ghislain Conan como el lateral por izquierda, Ibrahim Sangaré como el pivote de esta selección, Inau Olay, Frank Kessie, que marcó el gol para la selección de Costa de Marfil, como la pareja de mediocampistas, Amad Diallo Traoré como el extremo por derecha, el jugador de Manchester United, Yan Diomandé como extremo por izquierda y Joan Boni como el delantero centro. El día de ayer tuvimos un partido muy pero que muy igualado entre la selección de Alemania, entre la selección de Costa de Marfil. Fue un partido en el cual de hecho los primeros 30 minutos de este partido la selección de Costa de Marfil fue completamente superior a Alemania, una Alemania que habrá empezado con 5 minutos buenos, pero que después Costa de Marfil ganó terreno absoluto, que estaba sabiendo contrarrestar la presión alta de Alemania y estaba planteando contraataques extremadamente buenos que les traían muchísimo a la selección alemana de fútbol. Ya se perdieron una ocasión clara en el primer tiempo y el gol de Frank Kessie llega al segundo tiempo tras un rebote que lo remata, que lo manda a guardar al fondo de la red y que pone a la selección de Costa de Marfil por encima en el marcador. Y una Alemania que tal vez comenzó a ganar un poco de terreno en lo que fue el final del primer tiempo, pero que sinceramente Costa de Marfil parecía más cerca de marcar el segundo gol que Alemania el primero. Nos fuimos al primer tiempo con una Costa de Marfil ganando 1-0, pero que podía ir ganando 2-0 tranquilamente, y salimos al segundo tiempo con una situación muy parecida. Antes del cooling break, la selección de Costa de Marfil tuvo 3 ocasiones claras de gol, una del señor Yan Diomandé, otra del señor Amad Diallo y otra de Joan Boni, los 3 a manos en un contraataque en juego rápido, imprimir bien. Uno de esos tiros por la mano de Manuel Neuer, otro de esos tiros Yan Diomandé se complicó y tuvo que pasar atrás, y el tercer tiro de Amad Diallo directamente la mandó afuera. Pero como les digo, Costa de Marfil está poniendo muchos problemas a la selección de Alemania, pero ya los dijeron los comentaristas y es ley básica del fútbol, tú no puedes perdonar a un rival como Alemania, puede ser Francia,
Francia, puede ser España, pero a eso voy, no puedes perdonar a un rival así. Y en el minuto 68, el señor Denis Undav, que ya había avisado, ya había tenido un par de ocasiones claras, que una la mandó afuera y otra la mandó a las manos del arquero costamarfilense. Después del cooling break, tras una asistencia de Henry, un pase de gol de Henry, patea abajo a la izquierda del arco de Costa de Marfil y eleva el marcador al 1-1. Y a partir de esto, la selección de Costa de Marfil se cayó. Hicieron varios cambios, intentos de reajuste de posiciones, jugadores como Yan Diomandé salieron completamente cansados. Aún así, los minutos finales de este partido vimos muchos contraataques. Para mí fue un partidazo. Para mí, creo que cambio de opinión y este fue por ahora el mejor partido de esta Copa del Mundo. Se veía que cualquiera iba a ganar este partido, no parecía que iba a quedar en empate y así fue. De las varias jugadas de ataque, contraataque, transiciones rápidas, pero que no se quedaban quietos en los minutos finales a pesar del cansancio. En el minuto 95, el señor Denis Undav anota su tercer gol en la Copa del Mundo, su segundo gol en este partido, un golazo al borde del área que descuenta el 2-1 para la selección de Alemania y que termina ganando este partido. Con este resultado, primero Alemania ya clasificado con 6 puntos y 7 goles de diferencia, segundo Costa de Marfil con 3 puntos y 0 gol de diferencia, tercero Ecuador con 1 punto y menos 1 gol de diferencia y cuarto Curazao con 1 punto también, el punto que le regalamos ayer y el primer punto de la historia de Curazao en la Copa Mundial y menos 6 de gol de diferencia. ¿Qué tendría que pasar para que Ecuador pueda pasar? Tendría que ganar Alemania, sí o sí, y ahí aspirar a pasar como mejor tercero. Y tal vez que Costa de Marfil empate con Curazao. Pero eso honestamente no va a pasar. ¿Por qué? Porque Curazao va a tener que salir a buscar el partido y cuando haga eso se va a enfrentar con una Curazao que lo mejor que suele y sabe hacer es atacar directamente e incluso, cuidado, si no se acercan a cifra de goles que le metió Alemania. Si le mete 5 goles Costa de Marfil a Curazao, no se sorprenda a nadie, yo lo avisé aquí primero. Una Ecuador que es para mí la decepción de esta Copa del Mundo por completo, por toda la esperanza que nos tenían todas las selecciones grandes, todos los jugadores grandes, todos los técnicos grandes, todas las figuras del fútbol grandes. Roberto Carlos nos elogió, el gordo Ronaldo nos elogió, nos elogiaron jugadores en activo, nos elogiaron jugadores retirados. Y ayer fuimos a dar un papelón de cara al mundo, un papelón increíble. Al único que yo no le reprocharía nada de estos partidos tal vez sería el señor Gonzalo Plata y Hernán Allende se comió el gol con Costa de Marfil. El resto todo es una bola de pecho fríos, porque esa es la palabra. Tú no puedes venir de ganar 2 Champions seguidos. Tú no puedes venir de darle al Arsenal su primera Premier League después de 22 años. Tú no puedes venir de ser campeón mundial con el Chelsea el año pasado y ser el mediocampista más querido por el mundo del fútbol y empatar con Curazao. Que Curazao haga más goles que vos en esta Copa del Mundo. Tú no puedes ser el mediocampista querido por el Chelsea, por el Real Madrid, por el Paris Saint-Germain, por el Barcelona, por el Liverpool. Que el Liverpool y el Chelsea se hayan peleado por ti, que hayan puesto 138 millones de dólares por ti. Que N'Golo Kanté venga a decir que lo vas a superar y jugar al pase lateral o jugar al pase atrás en el minuto 98 de un partido que tienes que ganar jugando contra Curazao. Una vergüenza total de toda la selección ecuatoriana, una vergüenza total de toda la federación ecuatoriana y un papelón histórico que tiene que cambiar. Y lo peor es que el señor Francisco Egas fue recientemente reelegido presidente de la selección ecuatoriana y esto nos hace pensar que esto no se va a mejorar, porque ¿saben qué? Para el siguiente mundial probablemente lleguemos con una incluso mejor plantilla, con los mismos jugadores, las mismas estrellas que tenemos ahora, sumado a muchos jugadores que actualmente Ecuador está llevando a Europa también, pero que estos jugadores son atacantes y te da mucho mejor equilibrio. Se fueron recientemente vendidos 2 hermanos gemelos al Arsenal, un mediocampista y un extremo. Lo tenemos a Arévalo, lo tenemos a Jordi Caicedo, que son delanteros centros. Tenemos buena proyección a futuro. Va a ascender a la primera división italiana, pero va a seguir igual si no nos traen un técnico competente y sobre todo un técnico que no le pongan jugadores obligados, un técnico que ponga los jugadores que él diga y que eso se respete, que las órdenes no vengan desde arriba, y un técnico que sepa jugar al fútbol, porque esta selección clasificó como segunda por los jugadores que tiene, no por su técnico, porque estos resultados ya lo tenían con el burro, con el muerto de Sánchez Vaz y probablemente lo sigan teniendo con el siguiente burro que traigan a la selección. Pero ya es hora de traer un técnico con espalda y ya es hora de que la selección
Ecuatoriana de Fútbol y la Federación Ecuatoriana de Fútbol comiencen a centrarse en mejorar a su equipo antes que en vender jugadores solo. Que sí, eso también está perfecto, pero primero porque no somos una máquina de vender. La selección no está para que hagan plata, la selección está para ganar y jugar al fútbol. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo video. Un abrazo.